¿Qué harías si te encuentras atrapada entre el amor de un poderoso magnate y su hijo? En esta historia de secretos, traiciones y un embarazo inesperado, Isabel, una humilde criada, deberá enfrentarse a un triángulo amoroso prohibido que pondrá su vida y la de todos en peligro. ¿Quién es el padre? ¿A quién elegirá? No te pierdas los giros impactantes que cambiarán todo. En una elegante mansión en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, vivía el magnate Adrián Montenegro, un hombre influyente y poderoso que había construido su imperio financiero desde cero. Dueño de numerosas empresas y reconocido por su frialdad y determinación en los negocios, Adrián tenía una sola debilidad: su hijo único, Esteban. Esteban era un joven apuesto, de 24 años, con un aire rebelde y una personalidad encantadora que contrastaba con la dureza de su padre. Madreles desde niño. Había crecido rodeado de lujos, pero también de una fría soledad que lo marcó profundamente. En esta opulenta casa comenzó a trabajar una joven de humilde origen llamada Isabel. Isabel era hermosa, con una belleza clásica y sencilla que llamaba la atención sin esfuerzo, cabello largo y oscuro, ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su madre había sido una sirvienta toda la vida y, desde muy pequeña, Isabel había aprendido los secretos del servicio doméstico. A sus 22 años, su trabajo en la mansión Montenegro era la oportunidad de su vida, la esperanza de escapar de la pobreza que había azotado a su familia por generaciones. El primer encuentro entre Isabel y Adrián fue breve y formal. Adrián la observó con frialdad, acostumbrado a no prestar atención a sus empleados más allá de lo estrictamente necesario. Pero esa indiferencia no tardaría en cambiar. Por otro lado, Esteban quedó fascinado desde el primer momento. Había visto muchas mujeres hermosas, pero la dulzura y humildad de Isabel la hacían distinta. Ella no parecía consciente de su propio atractivo y eso la volvía aún más encantadora. Isabel se movía con destreza y gracia por la casa, cumpliendo sus tareas con dedicación. Aunque Esteban intentaba conversar con ella cada vez que podía, ella siempre mantenía una actitud respetuosa y distante, consciente de la diferencia de clases entre ambos. Adrián, por su parte, la observaba desde lejos, cada vez más intrigado por la joven que parecía llenar la mansión de una calidez desconocida. Isabel se convirtió en una figura constante en la vida de los Montenegro, y sin darse cuenta, comenzó a desarmar las murallas emocionales de padre e hijo. Una noche, Esteban invitó a Isabel a sentarse en los jardines después de su turno. Entre risas y confidencias, Esteban se sintió más conectado con ella de lo que nunca había estado con nadie más. Isabel, que siempre había sido prudente, comenzó a disfrutar de esas pequeñas escapadas en las que podía olvidarse de su rol de criada y sentirse como una chica normal. Poco a poco, los encuentros se volvieron más frecuentes, y lo que empezó como una amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. Pero Adrián también había notado el cambio en Isabel. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, la joven entró a limpiar. Adrián la observó en silencio y, sin previo aviso, comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sobre sus sueños. Era la primera vez que Isabel veía a Adrián sin la máscara del hombre imponente que mostraba al mundo. Descubrió un ser humano complejo, lleno de cicatrices emocionales y una profunda soledad. Isabel se sintió extrañamente atraída por él, aunque sabía que esos sentimientos eran inapropiados. El triángulo de emociones estaba en pleno desarrollo. Isabel se encontraba atrapada entre dos mundos: la inocencia y la chispa de Esteban y la intensidad y misterio de Adrián. Cada día que pasaba, la tensión en la casa aumentaba. Esteban estaba cada vez más enamorado y comenzó a fantasear con la idea de huir con Isabel, lejos de las presiones y expectativas de su padre. Adrián, por otro lado,
luchaba contra un deseo que no quería admitir. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable, tan fuera de control. Isabel, por su parte, se sentía dividida, atraída por dos hombres tan distintos pero igualmente irresistibles. Una noche, Esteban llevó a Isabel a la terraza, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Bajo un cielo despejado, Esteban la besó por primera vez. Fue un beso tierno, lleno de promesas y sueños. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, pero no podía evitar pensar en Adrián, en cómo la mirada de él la hacía sentir expuesta y deseada de una manera completamente distinta. Ese mismo fin de semana, Adrián, bajo el pretexto de revisar algunos detalles de la casa, le pidió a Isabel que se quedara a solas con él en su despacho. El silencio era pesado, cargado de una tensión latente. «Isabel, ¿alguna vez te has sentido atrapada entre dos caminos?», preguntó Adrián, sin apartar la vista de ella. «Sí, señor. Muchas veces», respondió Isabel con sinceridad, sintiendo que esas palabras eran más ciertas que nunca. Adrián se acercó lentamente y, antes de que Isabel pudiera reaccionar, él la besó. Fue un beso cargado de anhelo reprimido y deseo, completamente opuesto a la dulzura de Esteban. Isabel se alejó, confundida y abrumada por la intensidad de sus propios sentimientos. El triángulo amoroso se intensificó hasta volverse insostenible. Esteban comenzó a notar el cambio en Isabel y pronto descubrió lo que su padre sentía por ella. Se sintió traicionado no solo por su padre, sino también por Isabel. Esteban y Adrián tuvieron una confrontación explosiva que destapó años de resentimientos y rivalidades ocultas. Isabel, testigo de esa pelea, se dio cuenta de que su presencia había roto algo irremediable entre los Montenegro. En medio de la confusión, Isabel decidió que lo mejor era marcharse. Pero antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, ocurrió algo inesperado. Isabel se enteró de que estaba embarazada. No sabía quién era el padre, y el miedo la invadió. Sabía que la noticia podría desatar una tormenta en la mansión Montenegro, y temía las consecuencias para todos los involucrados. Al enterarse del embarazo, Esteban propuso casarse con Isabel y criar al niño juntos, sin importar quién fuera el padre. Sin embargo, Adrián, al descubrir la noticia, se ofreció a cuidar de Isabel y del bebé, sin presiones ni obligaciones. Isabel estaba en el centro de un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Ambos hombres estaban dispuestos a sacrificar su orgullo por ella, y cada elección parecía más dolorosa que la anterior. Finalmente, Isabel tomó la decisión más valiente de todas: dejar atrás la mansión Montenegro y criar a su hijo por su cuenta. Sabía que ni Adrián ni Esteban podían darle la paz que necesitaba. En una carta de despedida, les explicó que su amor por ambos había sido real, pero que necesitaba encontrar su propio camino. Se marchó sin mirar atrás, dejando a padre e hijo con el peso de sus propios errores y la necesidad de reconstruir una relación rota. Isabel se mudó a una pequeña ciudad costera, donde comenzó una nueva vida como madre soltera. Trabajó duro y, a pesar de las dificultades, nunca se arrepintió de su decisión. Adrián y Esteban, por su parte, tuvieron que enfrentar sus propios demonios y aprender a perdonarse mutuamente. Con el tiempo, ambos entendieron que el amor por Isabel los había cambiado de maneras profundas e irrevocables. La historia de Isabel, Adrián y Esteban no terminó con finales felices convencionales, pero cada uno encontró su propio camino hacia la redención y el autodescubrimiento. Isabel, en su modesta casa junto al mar, miraba a su hijo jugar y sonreía, sabiendo que había tomado la decisión correcta. La mansión Montenegro seguía siendo un símbolo de poder y riqueza, pero para Adrián y Esteban también era un recordatorio de que,
A veces, el amor más puro no es el que se posee, sino el que se deja libre. Isabel se asentó en una pequeña ciudad costera llamada Mar del Sol, un lugar tranquilo con playas de arena dorada y olas que rompían suavemente contra la orilla. Era un mundo completamente distinto al de la mansión Montenegro, sencillo, pero lleno de la calidez humana que ella siempre había anhelado. Allí, alquiló una pequeña casa cerca del mar y encontró trabajo en una panadería local. Su vida era modesta, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía que tenía el control. Su hijo, Martín, nació en una madrugada tormentosa, trayendo consigo una mezcla de dolor y alegría indescriptible. Mientras sostenía a su pequeño en brazos, Isabel supo que, a pesar de las dificultades, estaba lista para afrontar cualquier reto por él. Martín creció rodeado del amor de su madre y de la comunidad que se formó alrededor de ellos. Isabel se convirtió en una figura querida en el pueblo, no solo por su amabilidad, sino también por su espíritu inquebrantable. Sin embargo, Isabel nunca dejó de preguntarse sobre el padre de su hijo. Martín tenía los ojos del color de la noche, una mirada profunda y enigmática que podía pertenecer tanto a Adrián como a Esteban. Aunque Isabel había cerrado ese capítulo de su vida, había una parte de ella que anhelaba saber la verdad. Mientras tanto, Esteban no pudo olvidar a Isabel. Después de su partida, intentó seguir con su vida. Se dedicó a los negocios familiares, viajó por el mundo y trató de llenar el vacío que ella había dejado con relaciones pasajeras. Pero nada funcionaba. Isabel seguía presente en sus pensamientos, una presencia constante que lo empujaba a preguntarse qué habría pasado si él hubiese luchado más por ella. 3 años después de la partida de Isabel, Esteban decidió que ya no podía ignorar sus sentimientos. Contrató a un investigador privado y, después de meses de búsqueda, finalmente encontró a Isabel en Mar del Sol. Un día, sin previo aviso, se presentó en la panadería. Isabel, que no lo había visto desde aquella noche en la terraza, quedó paralizada al verlo entrar. «Hola, Isabel», dijo Esteban, con una mezcla de nerviosismo y esperanza en su voz. «Esteban, ¿qué haces aquí?», respondió Isabel, sorprendida pero también con una alegría reprimida que no quería admitir. Esteban se quedó en Mar del Sol por unos días, hospedándose en una posada frente al mar. Pasearon por la playa, cenaron en pequeños restaurantes y hablaron sobre sus vidas desde la última vez que se vieron. Isabel notó que Esteban había cambiado. Parecía más maduro, más consciente de sí mismo y de los errores del pasado. Cuando finalmente conoció a Martín, algo en Esteban se rompió y se reparó al mismo tiempo. Aunque Isabel nunca le confirmó si él era el padre, Esteban sintió una conexión profunda con el niño y, por primera vez, comprendió lo que realmente quería: formar una familia con Isabel, sin importar el pasado. Durante semanas, Esteban intentó ganarse de nuevo el corazón de Isabel. Sin embargo, justo cuando las cosas comenzaban a mejorar, Adrián apareció inesperadamente en Mar del Sol. Adrián había pasado los últimos años intentando reparar la relación con su hijo y había decidido finalmente cerrar ese capítulo doloroso de su vida. Pero al enterarse de que Esteban había encontrado a Isabel, sintió la necesidad de verla una última vez. El reencuentro entre Adrián e Isabel fue intenso. Isabel vio a un Adrián cambiado. Había perdido parte de su arrogancia y mostraba un aire de cansancio que hablaba de un hombre que había luchado mucho contra sus propios demonios. Adrián también conoció a Martín y, aunque no lo dijo en voz alta, vio algo de sí mismo en el niño. Las emociones estaban a flor de piel, y la tensión entre los tres era palpable. El pequeño pueblo se convirtió en un escenario de emociones conflictivas y decisiones difíciles. Esteban,
Adrián e Isabel se encontraron atrapados nuevamente en un triángulo que pensaban haber superado. Esteban estaba decidido a quedarse con Isabel y Martín, pero Adrián, aunque silencioso, también tenía su propia agenda. Quería ganarse el derecho a estar presente en la vida de su posible hijo, aunque eso significara enfrentar una vez más la rivalidad con su propio hijo. Un día, mientras Esteban y Adrián discutían acaloradamente sobre el futuro, Isabel, harta de la tensión y las discusiones, decidió que era hora de saber la verdad sobre la paternidad de Martín. Se dirigió a un laboratorio local y realizó una prueba de ADN en secreto. Pasaron días llenos de nerviosismo hasta que los resultados llegaron. Martín era hijo de Esteban. Isabel le entregó el sobre a Esteban y Adrián en la posada. Al abrirlo, Esteban se sintió abrumado por la confirmación de que Martín era suyo. Adrián, por otro lado, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque no era el padre, la conexión emocional que había desarrollado con el niño y con Isabel no podía borrarse con un simple resultado. La revelación cambió la dinámica. Adrián decidió regresar a Buenos Aires y dejar que Isabel y Esteban construyeran una vida juntos. En una emotiva despedida, Adrián le prometió a Isabel que siempre estaría ahí para ella y Martín, aunque desde la distancia. Esteban, por su parte, juró que no repetiría los errores del pasado y que cuidaría de Isabel y Martín con todo su ser. Isabel y Esteban comenzaron una vida juntos en Mar del Sol. Esteban se adaptó al pequeño pueblo, dejando atrás el ritmo frenético de la ciudad y enfocándose en la familia que siempre había deseado. Martín creció rodeado de amor y aventuras junto al mar, y Esteban se convirtió en el padre dedicado y cariñoso que siempre quiso ser. Mientras tanto, Adrián, de vuelta en Buenos Aires, redirigió sus esfuerzos a sus negocios y a reconstruir su vida personal. Aunque ya no formaba parte del día a día de Isabel y Martín, nunca dejó de enviar regalos y cartas ocasionales, manteniendo una presencia discreta pero constante en la vida de su nieto. Con el tiempo, Isabel y Esteban se casaron en una sencilla pero emotiva ceremonia en la playa, rodeados de amigos del pueblo y algunos familiares cercanos. Para Isabel, no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida construida a partir de sus propias decisiones, llena de amor, desafíos y, sobre todo, autenticidad. Aunque Adrián parecía haberse distanciado, seguía buscando su propia redención. Empezó a participar en obras de caridad, apoyando a jóvenes de bajos recursos, y se convirtió en mentor de varios proyectos sociales. Estos actos, aunque no borraban su pasado, lo ayudaban a sanar y a reconectar con un propósito mayor que su antiguo yo narcisista y egocéntrico. Unos años después, Adrián fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Aunque nunca se lo dijo a Esteban ni a Isabel, sentía que su tiempo se estaba agotando. Antes de fallecer, Adrián dejó un fondo fiduciario para Martín y un emotivo vídeo para Isabel y su nieto, donde les contaba sobre sus errores, sus arrepentimientos, y cómo, a pesar de todo, ellos habían sido su mayor fuente de inspiración en los últimos años. Isabel y Esteban recibieron el vídeo tras la muerte de Adrián y se sintieron conmovidos por la sinceridad de sus palabras. En honor a él, decidieron iniciar un pequeño proyecto en Mar del Sol en su nombre, un centro comunitario para niños desfavorecidos, donde Martín creció viendo cómo su familia ayudaba a otros, tal como Adrián habría querido. El centro comunitario se convirtió en un legado inesperado de un hombre que había cometido muchos errores, pero que al final había encontrado una forma de redimirse y dejar una huella positiva en el mundo. Los años pasaron y Martín creció, convirtiéndose en un joven amable y generoso, reflejo de todo el amor y sacrificio de su madre y su padre. Isabel, ahora mayor, a menudo se sentaba en la playa al atardecer, observando el horizonte y recordando el camino que la había llevado hasta allí. Esteban,
A su lado, tomaba su mano y juntos miraban el mar, agradecidos por las segundas oportunidades y las lecciones aprendidas. Habían enfrentado desafíos y habían cometido errores, pero también habían encontrado un amor genuino que sobrevivió a pesar de todo. Y así, en ese pequeño rincón del mundo, Isabel, Esteban y Martín vivieron su propia versión de la felicidad, una que no estaba definida por lujos ni títulos, sino por la simpleza de estar juntos y construir un futuro con sus propias manos. El mar seguía rompiendo suavemente contra la costa, eterno e inmutable, testigo silencioso de una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Con el centro comunitario en marcha y la vida avanzando a un ritmo sereno en Mar del Sol, todo parecía ir bien para Isabel y Esteban. Sin embargo, la sombra de Adrián seguía presente de maneras inesperadas. Un día, un abogado llegó al centro comunitario con una noticia sorprendente. Adrián había dejado una serie de diarios personales en los que detallaba aspectos de su vida que nadie conocía, incluyendo sus negocios más oscuros y secretos que podrían cambiar la percepción que Esteban tenía de su padre. Esteban, inquieto pero intrigado, comenzó a leer los diarios. Descubrió que Adrián había estado involucrado en negocios ilícitos durante los años de expansión de su imperio, y que algunos de esos acuerdos oscuros seguían teniendo consecuencias en el presente. Entre los documentos, Esteban encontró una carta de un viejo socio de Adrián, un hombre peligroso llamado Héctor Fernández, exigiendo una reunión para cerrar cuentas pendientes que habían quedado sin resolver tras la muerte de Adrián. Esteban se sintió atrapado entre proteger el legado de su padre y la necesidad de proteger a su familia. Sin contarle a Isabel, decidió acudir a la reunión con Héctor, temeroso de lo que podría descubrir, pero decidido a proteger a quienes amaba. Esteban viajó a Buenos Aires para encontrarse con Héctor en un viejo almacén en los suburbios. La atmósfera era tensa. El lugar estaba lleno de hombres de aspecto amenazador y Esteban sintió que estaba entrando en un mundo al que nunca perteneció. Héctor, un hombre mayor con una expresión fría y calculadora, no perdió tiempo en mostrar sus intenciones. Quería parte de los activos que Adrián había dejado, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtenerlos. Esteban intentó negociar, pero pronto se dio cuenta de que no estaba en posición de pedir nada. Héctor dejó en claro que si no cumplía sus demandas, pondría en peligro no solo el centro comunitario, sino también a Isabel y Martín. Desesperado y sin salida, Esteban acordó transferirle una suma considerable del fondo fiduciario que Adrián había dejado para Martín. Esteban sabía que esto traería consecuencias, pero en ese momento, lo único que podía pensar era en proteger a su familia. Regresó a Mar del Sol, pero la angustia no lo abandonaba. Isabel notó el cambio en él. Estaba distraído, distante, y ella sabía que algo oscuro lo atormentaba. Sin embargo, Esteban no se atrevía a contarle la verdad, temiendo la reacción de Isabel y el peligro real que acechaba. Isabel empezó a sospechar que algo no estaba bien. Una noche, mientras Esteban dormía, revisó su maletín y encontró los diarios de Adrián y las cartas de Héctor. Isabel se sintió traicionada y asustada, no solo por los secretos que Adrián había guardado, sino por el peligro inminente que representaba Héctor. Decidida a enfrentar la situación, Isabel contactó a un viejo amigo de la familia Montenegro, Ernesto González, un ex abogado de Adrián que había trabajado con él en sus peores momentos. Ernesto, ahora retirado y viviendo una vida tranquila en las afueras de la ciudad, se sorprendió al recibir la llamada de Isabel. Aunque había dejado atrás el mundo de Adrián, tenía un fuerte sentido de lealtad hacia la familia Montenegro. Aceptó ayudarla y viajó a Mar del Sol para idear un plan. Ernesto era astuto y conocía bien a Héctor. Sabía que lo único que podía detenerlo era exponer sus propios negocios turbios.
Así, con la ayuda de antiguos contactos, comenzaron a reunir pruebas para chantajear a Héctor y liberarse de sus amenazas. Pero mientras Ernesto y Esteban intentaban proteger a Isabel y Martín, Héctor, al enterarse de su traición, comenzó a presionar más. Empezó a enviar mensajes intimidantes y amenazas que hicieron que la tensión en la vida de la familia Montenegro creciera aún más. Una tarde, mientras Isabel regresaba de su turno en la panadería, dos hombres la interceptaron y la llevaron a la fuerza a un lugar desconocido. Isabel fue secuestrada como un mensaje para Esteban y Ernesto. Si no cumplían con las demandas de Héctor, ella sufriría las consecuencias. Isabel, aterrorizada pero decidida a mantenerse fuerte, se enfrentó a sus captores con una valentía que nunca había sabido que tenía. Cuando Esteban descubrió el secuestro, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Intentó mantener la calma por Martín, pero el miedo lo consumía. Ernesto, viendo la gravedad de la situación, aceleró sus planes y contactó a las autoridades, aunque sabía que la corrupción en el sistema podría complicarlo todo. Durante días, Isabel estuvo retenida en un viejo almacén. Intentó recordar todo lo que Adrián y Esteban le habían contado sobre sus enemigos, buscando alguna manera de entender qué querían de ella. En medio de su cautiverio, Isabel comenzó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en su celda. Relataba sus pensamientos, sus miedos y su deseo de ver a Martín crecer. Esas palabras se convirtieron en su única esperanza. Tras días de búsqueda y negociaciones secretas, Esteban y Ernesto lograron rastrear la ubicación de Isabel. En un operativo improvisado y lleno de riesgos, irrumpieron en el almacén con la ayuda de un grupo de aliados leales a Adrián. El enfrentamiento fue intenso. Se escucharon disparos y el caos reinó por unos minutos que parecieron eternos. Finalmente, lograron rescatar a Isabel, pero no sin pagar un alto precio. Ernesto resultó herido de gravedad, protegiendo a Isabel en el último momento. Cuando Isabel finalmente estuvo a salvo, rompió en llanto en los brazos de Esteban, descargando toda la tensión acumulada. La experiencia los marcó a ambos, pero también los unió de una manera más profunda. Isabel agradeció a Ernesto antes de que fuera trasladado al hospital, sabiendo que sin su valentía no habría sobrevivido. Esa misma noche, Esteban, devastado por todo lo que había pasado, le confesó a Isabel todo lo que había ocultado sobre Héctor y los diarios de Adrián. Isabel, aunque enojada, entendió que todo lo había hecho para protegerlos. Pero también sabía que no podían seguir viviendo en la sombra de los errores de Adrián. Decidieron, juntos, exponer los negocios sucios de Héctor y limpiar el nombre de la familia Montenegro de una vez por todas. La exposición de Héctor provocó un escándalo mediático que llegó a los titulares de todos los periódicos. Con pruebas en la mano, Ernesto, aún recuperándose de sus heridas, se convirtió en la figura clave para llevar a Héctor a juicio. El juicio fue largo y lleno de momentos de suspenso, con testimonios que revelaron el verdadero alcance de los negocios turbios en los que Adrián había estado involucrado. Isabel y Esteban, presentes en todas las audiencias, vieron cómo el pasado de Adrián se desmoronaba públicamente. Pero en lugar de sentir vergüenza, Esteban sintió una liberación. Por fin, el fantasma de su padre estaba siendo confrontado y su familia podría seguir adelante sin la sombra de los secretos. Durante el juicio, salió a la luz una carta que Adrián había dejado en manos de Ernesto, una carta para Esteban. En ella, Adrián confesaba sus mayores arrepentimientos y sus intentos por enmendar las cosas antes de su muerte. Adrián le pedía a Esteban que protegiera a Isabel y Martín, y que no repitiera los errores que él había cometido. Las palabras de Adrián resonaron con Esteban, que comprendió que, a pesar de sus fallas,
Su padre había tratado de hacer lo correcto al final de su vida. Al finalizar el juicio, Héctor fue condenado, y aunque Adrián ya no estaba para enfrentar sus propios errores, Esteban sintió que había hecho justicia para todos. Con Héctor fuera del panorama y el pasado finalmente confrontado, Isabel y Esteban decidieron dejar Mar del Sol por un tiempo para viajar junto a Martín. Necesitaban un respiro, un nuevo comienzo lejos de los fantasmas que los habían perseguido. Viajaron por varios países, explorando nuevas culturas y encontrando la paz que tanto habían buscado. Durante el viaje, Isabel continuó escribiendo en el cuaderno que había comenzado durante su secuestro. Lo llenó con relatos de sus experiencias, sus miedos y sus sueños para el futuro. Esas palabras se convirtieron en un libro que, años después, se publicaría y se convertiría en un éxito inesperado. Isabel, sin pretenderlo, se había convertido en una autora reconocida, y su historia, un testimonio de superación y amor. Al regresar a Mar del Sol, Isabel y Esteban reabrieron el centro comunitario con renovado ímpetu. Martín, ya adolescente, comenzó a involucrarse más en las actividades, mostrando un liderazgo natural que recordaba tanto a su abuelo Adrián como a su padre Esteban. El centro se expandió, recibiendo apoyo de diversas organizaciones gracias a la visibilidad que el libro de Isabel había proporcionado. Isabel, Esteban y Martín vivieron en paz, sabiendo que, a pesar de todos los desafíos, habían construido una vida basada en el amor, la verdad y la redención. La memoria de Adrián permaneció no como un fantasma, sino como una lección viva de lo que significa ser humano, imperfecto, pero capaz de cambiar. Después de la reapertura del centro comunitario, Isabel y Esteban disfrutaban de una calma que hacía mucho no experimentaban. Sin embargo, una tarde, mientras Isabel caminaba por la playa, encontró a un niño solitario que lloraba cerca del muelle. Al acercarse, notó que llevaba un amuleto de plata idéntico al que Adrián solía usar. Al preguntarle su nombre, el niño murmuró: «Me llamo Diego, Diego Montenegro». Isabel quedó paralizada. El niño, de apenas 7 años, afirmaba ser hijo de Adrián. Llevado por la sorpresa y el desconcierto, Isabel lo llevó al centro comunitario, donde se encontró con Esteban y Martín. Esteban, impactado, no podía creer que su padre tuviera otro hijo, uno que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Diego explicó que su madre había muerto recientemente y que su única pista sobre su padre era una carta vieja que mencionaba a Adrián Montenegro. Al enterarse de la verdad, Esteban sintió una mezcla de traición y compasión. Su padre, incluso después de la muerte, seguía guardando secretos que amenazaban con desestabilizar a su familia. Mientras Isabel y Esteban intentaban procesar la llegada de Diego, un nuevo peligro acechaba. Un antiguo socio de Héctor Fernández, un hombre llamado Julio Sandoval, había jurado vengarse por la caída de su amigo y los negocios que habían perdido por culpa de los Montenegro. Julio era conocido por su crueldad y había pasado meses investigando a la familia, descubriendo el regreso de Isabel y Esteban a Mar del Sol. Una noche, mientras Isabel y Esteban cenaban con Diego y Martín, Julio irrumpió en la casa, armado y furioso. Exigió que le entregaran una suma de dinero y amenazó con llevarse a Diego como rehén para asegurarse de que sus demandas fueran cumplidas. La situación se volvió peligrosa en un abrir y cerrar de ojos, y la familia se vio obligada a negociar con un hombre desesperado y violento. Esteban, tratando de proteger a su familia, ofreció acceder a sus cuentas y darle a Julio lo que pedía, pero Julio no confiaba en nadie. Decidió quedarse en la casa, haciendo de la vida de los Montenegro un infierno constante. Durante semanas, vivieron bajo la amenaza constante de un hombre que no tenía nada que perder. Isabel,
Esteban y los niños vivían prisioneros en su propia casa, vigilados constantemente por Julio. La tensión era insoportable, y Esteban comenzó a idear un plan para liberar a su familia. Con la ayuda de Martín, que había demostrado ser más astuto de lo que nadie imaginaba, idearon una distracción para escapar. Martín, usando su ingenio, provocó un pequeño incendio en la cocina que desvió la atención de Julio por unos momentos. Aprovechando el caos, Esteban y Diego huyeron por la puerta trasera, mientras Isabel y Martín escaparon por una ventana lateral. La adrenalina corría por sus venas mientras corrían hacia la oscuridad, con Julio siguiéndolos de cerca. Se refugiaron en una casa abandonada a las afueras del pueblo, sin saber si lograrían escapar de las garras de Julio. En medio de la noche, escucharon disparos. Julio estaba cada vez más cerca, y no había nadie a quien pedir ayuda. Isabel abrazó a Martín y Diego, rogando por un milagro. En ese momento, Ernesto, el viejo abogado que se había recuperado de sus heridas, llegó acompañado de un grupo de policías que habían seguido las pistas hasta ese lugar. En un enfrentamiento breve pero intenso, Julio fue arrestado y la familia, finalmente, liberada. Tras la captura de Julio, la familia intentó retomar su vida normal, pero la presencia de Diego traía consigo preguntas incómodas. Isabel se llevó al niño a su casa y trató de brindarle un hogar cálido, pero Esteban no podía ignorar la realidad de que Diego era un recordatorio vivo de los secretos de Adrián. Una tarde, mientras Isabel paseaba por el mercado local, se encontró con una mujer que la reconoció al instante. Era Clara, la hermana de la madre de Diego, que había estado buscando al niño desde la muerte de su hermana. Clara explicó que la madre de Diego, Mariana, había tenido una breve relación con Adrián, pero que nunca le había contado a él sobre la existencia de su hijo, temerosa del impacto que tendría en la poderosa familia Montenegro. Isabel, conmovida por la historia, sintió un profundo deseo de proteger a Diego y darle la vida que su madre nunca pudo. Pero Esteban, aún herido por la verdad, no sabía cómo lidiar con su nuevo hermano. Isabel y Esteban tomaron la decisión de adoptar legalmente a Diego, dándole así el apellido Montenegro y una nueva oportunidad en la vida. Sin embargo, la llegada de Diego reavivó viejas heridas en Esteban, quien empezó a cuestionarse si podría ser el padre y hermano que Diego necesitaba. Mientras Isabel y Esteban luchaban por adaptarse a su nueva vida con Diego, un notario llegó a la casa con un mensaje inesperado. Había encontrado una última carta escrita por Adrián, escondida en una caja de seguridad que nadie conocía. La carta contenía instrucciones detalladas para resolver los negocios turbios que aún quedaban pendientes y, sorprendentemente, una declaración inesperada. Adrián sabía sobre la existencia de Diego y había dejado un fondo destinado a él. En la carta, Adrián confesaba que había intentado proteger a Diego desde las sombras, pero no había sabido cómo integrarlo en su vida sin causar más daño. Se disculpaba con Esteban, Isabel y Martín por todas las mentiras y errores cometidos, y pedía que, de alguna manera, encontrasen la forma de ser una familia para Diego. La revelación dejó a Esteban aturdido. Su padre había intentado redimirse de formas que nadie había imaginado, y ahora, el destino de Diego estaba en sus manos. Isabel, más comprensiva que nunca, apoyó a Esteban y lo alentó a ver más allá del pasado. Unos meses después, mientras la familia intentaba volver a la normalidad, un ataque imprevisto sacudió al centro comunitario. Una noche, alguien incendió parte del edificio, causando graves daños y dejando a todos los niños sin un lugar seguro. La policía sospechaba que Julio, desde la cárcel, había orquestado el ataque como venganza por su arresto. Isabel, devastada,
Sintió que todos sus esfuerzos por hacer del centro un lugar de esperanza habían sido en vano. La comunidad se unió en apoyo de Isabel y Esteban, ayudando a reconstruir el centro, pero la amenaza latente de Julio y sus aliados no desaparecía. Isabel sabía que, mientras Julio siguiera con vida, su familia estaría en peligro. Esteban, decidido a acabar con la pesadilla de una vez por todas, contactó a Ernesto y, juntos, planearon un movimiento legal definitivo para aislar a Julio y sus cómplices de cualquier contacto con el exterior. Ernesto y Esteban trabajaron sin descanso, recopilando pruebas y testimonios que vinculaban a Julio con el incendio del centro comunitario. Durante el juicio, Julio intentó intimidar a Isabel, mirándola fijamente desde su lugar. Pero Isabel, más fuerte que nunca, testificó contra él con firmeza. En un giro inesperado, Julio confesó sus crímenes, pero también reveló un secreto que nadie esperaba. Había un cómplice dentro del sistema judicial, alguien que le había permitido operar desde la prisión. La revelación llevó a una purga dentro del sistema, desmantelando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Esteban o Ernesto habían imaginado. Sin embargo, la lucha no fue sin sacrificios. Ernesto, debilitado por su herida anterior y el estrés del caso, sufrió un infarto durante el juicio. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde pasó sus últimos momentos rodeado por la familia que había ayudado a salvar tantas veces. Isabel y Esteban lloraron la pérdida de Ernesto, pero también se sintieron agradecidos por el hombre que les había dado una segunda oportunidad. En honor a él, rebautizaron el centro comunitario como Centro Ernesto González, asegurando que su legado de justicia y valentía nunca sería olvidado. Con el fin del juicio y la caída de Julio y su red, Isabel, Esteban, Martín y Diego finalmente encontraron la paz que tanto habían buscado. Volvieron a dedicarse de lleno al centro comunitario, que se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para todo Mar del Sol. Martín comenzó a mostrar interés en estudiar Derecho, inspirado por Ernesto, mientras Diego crecía feliz, rodeado de la familia que siempre había soñado. Isabel publicó un segundo libro, esta vez relatando no solo su vida, sino también la historia de redención de Adrián y los Montenegro. El libro se convirtió en un éxito, y la historia de Isabel se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Esteban, ahora al frente de un imperio reformado y con un legado limpio, se dedicó a utilizar los recursos de su familia para apoyar causas sociales, cumpliendo el sueño que su padre nunca pudo realizar en vida. Isabel y Esteban, unidos más que nunca, se prometieron vivir cada día sin miedo, honrando las lecciones aprendidas y disfrutando del amor que los había llevado hasta allí. Y así, en un pequeño pueblo costero, una familia rota por secretos y tragedias encontró la redención, el amor y la paz que tanto habían anhelado, demostrando que, a pesar de todo, siempre es posible comenzar de nuevo. Después de los intensos eventos en Mar del Sol, Isabel, Esteban, Martín y Diego necesitaban un cambio de aire. Esteban recibió una invitación inesperada de una fundación internacional para asistir a una conferencia en Italia sobre desarrollo social y comunitario. Esta invitación, que llegó justo después de la publicación del libro de Isabel, lo sorprendió a todos. Pero había algo extraño en el mensaje. La fundación, llamada Esperanza Global, tenía conexiones con el pasado de Adrián y había sido uno de sus antiguos aliados comerciales. Aunque al principio dudaron, Esteban e Isabel decidieron aceptar la invitación, pensando que este viaje podría ser una oportunidad para alejarse de los problemas recientes y explorar nuevos horizontes. Martín y Diego estaban emocionados por la idea de viajar a Europa, especialmente Diego, quien veía el viaje como una oportunidad para sentirse más parte de la familia.
La familia voló a Italia y se instaló en una villa cerca del lago Como, cortesía de la fundación. Todo parecía perfecto, pero pronto comenzaron a notar cosas extrañas, personas que los seguían, llamadas anónimas, y un clima de desconfianza que comenzaba a agobiar a Esteban. Isabel, siempre atenta a los detalles, sintió que algo no cuadraba, y comenzaron a investigar quién estaba realmente detrás de la invitación. En la conferencia, Esteban fue abordado por un hombre enigmático llamado Marco Rinaldi, quien resultó ser un antiguo socio de Adrián. Marco le entregó a Esteban un paquete con documentos y una vieja llave de bronce, diciéndole que Adrián había dejado un legado oculto en Italia. Según Marco, Adrián había invertido en un proyecto secreto hace años, y ahora la familia Montenegro tenía la oportunidad de descubrirlo y reclamarlo. Esteban, intrigado pero también cauteloso, compartió la información con Isabel. Juntos, decidieron seguir las pistas que Adrián había dejado, embarcándose en una aventura que los llevó por antiguas ciudades, monasterios abandonados y senderos montañosos. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que Adrián había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron, una red de artefactos históricos y tesoros ocultos que ahora estaban en peligro de ser explotados por personas inescrupulosas. Las pistas los llevaron a un viejo monasterio en las colinas de Toscana, donde encontraron un mapa antiguo que parecía indicar la ubicación de un tesoro perdido. Un cofre lleno de documentos y joyas que Adrián había escondido, no solo como inversión, sino también como una forma de proteger parte de la historia de la familia. Mientras Isabel y Esteban seguían las pistas del mapa, Martín y Diego se encontraron en medio de una situación peligrosa. Fueron seguidos por dos hombres que los habían estado observando desde su llegada a Italia. Los hombres, al parecer, trabajaban para un coleccionista de arte ilegal interesado en el tesoro de Adrián. Martín y Diego, usando su ingenio, lograron despistarlos en las estrechas calles de Florencia, pero sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. La familia, ahora consciente del peligro, decidió seguir adelante con la búsqueda del tesoro, pero con más precaución. Se desplazaron de noche, evitando ser detectados, y se mantuvieron en constante comunicación con Marco, quien les ayudaba desde las sombras. Sin embargo, las tensiones crecían. Isabel y Esteban empezaron a cuestionar si estaban haciendo lo correcto al involucrar a sus hijos en una búsqueda tan arriesgada. Finalmente, el mapa los llevó a una cripta secreta bajo una iglesia en Siena. Después de horas de búsqueda, encontraron el cofre escondido detrás de un muro falso. Al abrirlo, no solo descubrieron joyas de valor incalculable, sino también cartas y documentos de Adrián, revelando su arrepentimiento y su deseo de dejar un legado positivo para su familia. Pero antes de que pudieran asimilar lo que habían encontrado, fueron rodeados por los hombres que habían estado persiguiéndolos. Rodeados y sin salida, Isabel y Esteban sabían que tenían que pensar rápido. Los hombres armados exigían el cofre, pero Martín, mostrando un coraje inesperado, tomó una de las llaves del cofre y la arrojó a un pozo profundo en la cripta. «Sin la llave, nunca lo abrirán», dijo desafiante. En el caos que siguió, Esteban aprovechó la distracción para derribar a uno de los hombres y provocar un pequeño derrumbe en la cripta, cerrando la salida temporalmente y permitiéndoles escapar con el cofre. La familia corrió a través de los oscuros pasadizos subterráneos, con el sonido de las rocas y el eco de los pasos de sus perseguidores detrás de ellos. Finalmente, lograron salir a la superficie y esconderse en un viñedo cercano. Con la ayuda de Marco, que llegó con refuerzos, pudieron finalmente poner a salvo el cofre y entregarlo a las autoridades italianas, quienes estaban más que interesadas en el contenido histórico del hallazgo.
Aunque perdieron las joyas, los documentos y las cartas de Adrián fueron preservados y se convirtieron en una pieza crucial para entender su pasado. El cofre de Adrián se convirtió en un caso mediático, y la familia Montenegro fue reconocida por su valentía al devolver los artefactos a su lugar legítimo. Sin embargo, la aventura les dejó claro que el pasado de Adrián aún tenía muchos secretos por descubrir. Marco Rinaldi, agradecido por su ayuda, les propuso una nueva misión. Había más tesoros y documentos escondidos por Europa, todos ligados a la historia de Adrián y otros socios que habían buscado preservar la cultura y el arte durante los años más oscuros. Isabel y Esteban, sintiendo que habían encontrado una nueva causa, aceptaron la propuesta. Martín y Diego, emocionados por la posibilidad de seguir viviendo aventuras, se unieron al equipo. La familia Montenegro, ahora convertida en una especie de cazadores de tesoros históricos, comenzó a viajar por Europa, enfrentando nuevos retos y desentrañando los misterios que Adrián había dejado atrás. Su siguiente destino los llevó a las catacumbas de París, un laberinto subterráneo lleno de historia y secretos. Siguiendo nuevas pistas de Marco, descubrieron que Adrián había utilizado las catacumbas como escondite durante los años 80, cuando las tensiones entre sus socios estaban en su punto más alto. Durante su búsqueda, la familia tuvo que enfrentarse a trampas antiguas, pasadizos peligrosos y a la constante amenaza de ser descubiertos por cazadores de tesoros rivales. En un momento de tensión extrema, Isabel quedó atrapada en una trampa antigua, separada del grupo y en peligro de ahogarse en un túnel inundado. Esteban, con el corazón en la garganta, tuvo que usar todas sus habilidades para liberarla, enfrentándose al miedo de perder a la mujer que amaba. Al final, lograron salir con vida, pero la experiencia los marcó profundamente. El último hallazgo los llevó a un viejo castillo en Escocia, donde descubrieron un guardián anciano que conocía a Adrián y había sido su amigo durante años. El guardián les contó sobre las últimas noches que Adrián pasó en el castillo, llenas de arrepentimientos y planes fallidos para reconectar con su familia. Les entregó a Isabel y Esteban un último mensaje de Adrián, una especie de testamento emocional que pedía perdón por sus errores y les instaba a vivir sin miedo, sin repetir sus fracasos. Esta última misión cerró un capítulo de incertidumbre y abrió una nueva etapa para la familia Montenegro. Ahora, Isabel, Esteban, Martín y Diego eran más que una familia. Eran un equipo unido por la aventura, la historia y el deseo de honrar un pasado complejo. Después de sus aventuras en Europa, la familia Montenegro regresó a Mar del Sol para un merecido descanso. Se instalaron nuevamente en su hogar, con la intención de volver a la rutina y al trabajo en el centro comunitario. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una mañana, mientras Isabel y Esteban estaban en una reunión importante sobre la expansión del centro, Martín y Diego decidieron salir a dar un paseo por la playa. En su caminata, un grupo de hombres desconocidos los interceptó y los secuestró rápidamente. Isabel y Esteban entraron en pánico cuando recibieron la llamada de los secuestradores, exigiendo una suma exorbitante de dinero a cambio de la liberación de los chicos. Aparentemente, el secuestro estaba vinculado a una antigua deuda que Adrián nunca había pagado, un eslabón suelto de su pasado que ahora volvía a atormentar a la familia. Esteban, lleno de rabia y desesperación, intentó negociar con los secuestradores, pero Isabel, con su habitual astucia, comenzó a buscar otras formas de resolver la situación. Contactó a Marco Rinaldi, quien desde Italia puso en marcha una red de contactos para rastrear a los secuestradores. Mientras tanto, los niños, aunque asustados, demostraron su valentía y mantuvieron la calma, recordando todo lo que habían aprendido de sus padres sobre cómo enfrentar situaciones críticas.
Tras 2 días de angustia, Isabel y Esteban recibieron una pista crucial. Los niños estaban siendo retenidos en una antigua fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Sin esperar a la policía, decidieron actuar por su cuenta. Marco llegó a Mar del Sol para ayudar, trayendo consigo a un equipo de expertos en seguridad privada que conocía de sus días como socio de Adrián. La misión de rescate estaba en marcha, y no había margen para errores. La noche del rescate, Isabel y Esteban se infiltraron en la fábrica mientras Marco y su equipo creaban una distracción. Esteban encontró a Martín y Diego atados en una habitación oscura, pero antes de que pudieran liberarlos, un guardia los descubrió. Se produjo un forcejeo, y Esteban resultó herido en el brazo. Sin embargo, Isabel, usando toda su fuerza y determinación, logró desarmar al guardia y liberar a sus hijos. La familia corrió hacia la salida, pero los secuestradores, al darse cuenta de la fuga, comenzaron a disparar. En un momento de pánico, Martín se interpuso para proteger a Diego, recibiendo un roce de bala en el hombro. Afortunadamente, Marco y su equipo intervinieron a tiempo, neutralizando a los secuestradores y asegurando la salida de la familia. Aunque heridos, todos lograron salir con vida y ser atendidos por los paramédicos. La valentía de Martín y la rapidez de Isabel para actuar salvaron el día, y Esteban, aunque herido, se recuperó rápidamente gracias a la atención médica. Después del rescate, la familia se reunió en el hospital. Esteban, con el brazo vendado, miró a Isabel y a sus hijos con lágrimas en los ojos. Habían enfrentado una de sus pruebas más duras, pero lo más importante era que estaban juntos. Sin embargo, mientras estaban en el hospital, recibieron una visita inesperada. Un hombre que había sido uno de los secuestradores, ahora bajo custodia policial, pidió hablar con Isabel. El hombre, llamado Luis, confesó que había sido contratado por alguien del pasado de Adrián, pero no tenía intención de lastimar a los niños. Solo necesitaba dinero desesperadamente. Isabel, conmovida por su historia, decidió no presentar cargos adicionales y, en cambio, lo ayudó a recibir asistencia legal para reducir su condena y conseguir una segunda oportunidad. Esta decisión sorprendió a Esteban, pero también le recordó por qué se había enamorado de Isabel, su capacidad de ver el bien en los demás, incluso en momentos de oscuridad. Martín, quien había sido el héroe del rescate al proteger a su hermano, tuvo que pasar por una cirugía menor para extraer la bala de su hombro. Durante su recuperación, pasó mucho tiempo reflexionando sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que, aunque la vida había sido dura con su familia, habían encontrado una fortaleza única en su amor y unidad. Esteban, al ver la madurez y coraje de su hijo, decidió darle una responsabilidad especial: involucrarlo en las operaciones del centro comunitario. Martín comenzó a trabajar con Esteban, ayudando a planificar eventos y a organizar actividades para los jóvenes del pueblo. Esta nueva responsabilidad lo hizo sentirse más conectado con su familia y su comunidad, y comenzó a ver su futuro de una manera diferente. Diego, por su parte, se convirtió en una especie de héroe local. A pesar de su corta edad, su valentía y su historia inspiraron a muchos en Mar del Sol. Comenzó a recibir clases de defensa personal y a involucrarse en actividades deportivas, encontrando en el deporte una nueva pasión que lo ayudó a superar el trauma del secuestro. Para agradecer a todos los que los habían ayudado durante el rescate, Isabel y Esteban organizaron una gran celebración en el centro comunitario, invitando a toda la comunidad de Mar del Sol. Durante la fiesta, Isabel aprovechó para dar un emotivo discurso sobre la importancia de la unidad familiar y la superación de los obstáculos. En medio del discurso, hizo un anuncio inesperado.
Habían decidido expandir el centro comunitario con una nueva ala dedicada a la educación y el deporte, en honor a Martín y Diego. La noticia fue recibida con aplausos y alegría. La familia Montenegro, a pesar de todos los desafíos, había encontrado una nueva misión: no solo rescatar tesoros y enfrentar el pasado, sino también construir un futuro para los demás. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Mar del Sol, Isabel y Esteban se abrazaron, agradecidos por todo lo que habían superado juntos. Martín y Diego, mirando el espectáculo de luces, sintieron que el futuro les sonreía y que, a pesar de los incidentes, siempre habría una salida y una nueva aventura esperando por ellos. Si esta historia te ha conmovido y te ha llevado por un viaje inolvidable, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando más historias emocionantes para ti. No olvides darle me gusta al vídeo y compartir en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.